En la unidad número 6 veremos lo que son los circuitos básicos y circuitos lógicos. En esta ocasión miraremos el tema del chip. Es un circuito integrado, son componentes electrónicos que tienen en su interior un circuito miniaturizado. Este circuito es delicado y se protege con un encapsulado de plástico o de cerámica, y hoy en día se fabrican de silicio. Se atribuye a Jack Kilby el invento del chip en 1958, sin embargo hubo obviamente pioneros en la investigación de la electrónica, de la electricidad específicamente antes que él, pero él realiza un primer prototipo mientras estuvo trabajando para la empresa Texas Instruments, y por este aporte obviamente al avance tecnológico se le otorgó el Premio Nobel de Física en el año 2000. Él define el chip como un cuerpo de material semiconductor en el que todos los componentes del circuito electrónico están completamente integrados. El chip que él realizó era muy simple en realidad, era básicamente desde la óptica de hoy en día, pues es muy difícil, muy fácil construirlo, muy difícil para aquel momento porque va a ser la primera persona que lo realiza, y obviamente ha dado el paso a generar mayor producción de diferentes tipos de chips. Este es el modelo que presentó Jack Kilby en el año de 1964, ese es el año del registro de la patente, aunque el archivo consta a la fecha de 1959, cuando él seguramente presentó su solicitud de patentizar este modelo. El esquema de la patente pues nos interesa mucho porque contiene aquellos dispositivos que se utilizan para construir el mismo chip que él inventó. Lo que Jack Kilby básicamente realizó es más o menos esto. Lo estoy haciendo obviamente con dispositivos comunes, un LED, una batería, ¿cómo se llama? Un interruptor de presión, tres resistencias relacionados de esta manera, en la cual pues entra una corriente, y lo que sucede con esto es que Jack Kilby obviamente en vez del interruptor que yo he colocado, él colocó un transistor que sabemos entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. En este caso he colocado un interruptor de encendido y apagado que haría básicamente manualmente lo que trataría de hacer un transistor ya programado. En este caso también tiene tres resistencias. Sabemos que un resistor es aquel que genera cierta resistencia eléctrica. A veces son utilizados también para producir calor mediante este efecto físico definido por Joule, que es el efecto de calor que producen los circuitos a través de las resistencias, como por ejemplo en una bombilla, ¿verdad? Donde la resistencia que está en el mero centro se vuelve incandescente. Pues ese calor es aprovechado por la resistencia para retener de alguna manera la energía y redirigirla según obviamente sea la capacidad de la resistencia. Lo que pasa en este circuito, si lo probamos dando clic en el interruptor, es que el LED recibe más energía, es decir, las resistencias están reteniendo parte de la energía, y con el LED, con el interruptor, hacemos que la energía llegue con mayor capacidad. Si nos fijamos en estos puntos rojos que aparecen ahí, veremos cómo cambian, ¿verdad?, de intensidad. Veamos. Ahí podemos notar en la resistencia del lado de abajo, ¿verdad? La primera resistencia más cerca de la batería, del lado derecho, vemos cómo cambia y cómo aumenta la intensidad. Entonces lo que realiza este pequeño dispositivo bajo este circuito, que trata de emular lo que hizo Jack Kirby, pues es aumentar, es decir, es aumentar la capacidad o intensidad de energía a través de un transistor que obviamente recibe órdenes de cada cuánto estaría haciendo el envío de una intensidad mayor. Veamos un poquito mejor esto, ¿verdad? Ahí está el resistor que tiene este símbolo dentro de la electrónica. La resistencia se simboliza de esta forma, así que está la primera resistencia, la segunda resistencia, la tercera resistencia. Luego tenemos la batería, porque de algún lado tiene que venir la energía. Y después tenemos el LED, que lo vamos a simbolizar con este símbolo, que tiene un ánodo y un cátodo, que recibe energía negativa por el lado del cátodo y energía positiva por el lado del ánodo, que va conectado al lado positivo de la batería. Pero igual, en este caso no nos interesa el orden exacto de cómo va conectada cada uno de estos elementos, solamente cómo más o menos lo colocó Jack Kirby en su diseño. Y es para introducirnos a comprender qué es lo que hacemos con las compuertas que vamos a ver más adelante.
cada uno de los dispositivos que hemos enumerado se comporta como una parte de un diagrama lógico de un circuito, por lo cual vamos a tratar de comprender las diferentes compuertas lógicas que se utilizan para poder representar un circuito específico, un circuito digital. Vean que ese es más o menos el diseño que Jack Kirby diseñó. Puso la batería en la parte de abajo, y el output, que podría ser una alarma, podría ser una bombilla. En este caso yo coloqué un LED, pues más o menos trata de emular la misma patente de Jack Kirby. Aquí está el mismo diagrama. Podemos ver que este diagrama que tenemos acá podemos perfectamente traducirlo con las compuertas lógicas que vamos a aprender poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuál es la funcionalidad de cada una y cuál es su tabla de verdad, y vamos a tratar de, a partir de proposiciones dadas, pues realizar diagramas de circuito lógico, de circuito básico, y tratar de deducir el valor terminal o el valor de salida de un circuito determinado. ¿Qué son importantes los chips? Por tres razones: la miniaturización, la enorme reducción del costo, el desarrollo tecnológico. Veamos, por ejemplo, que desde el año 1993 se producían chips que incluían más de 3 millones de transistores. En el año 2010 se alcanzaron 820 millones de transistores en un solo chip. Hoy en día ha superado por mucho esas cantidades, y entre más capacidad tenga un procesador, entre más transistores permita tener y mayor complejidad posea, puede que realice mejores y más veloces procesamientos de información. Eso es lo que se pretende hacer con los chips, es lograr la mayor miniaturización posible, de tal manera que ahorremos dinero y también mejoremos la capacidad tecnológica. Estructura de un chip: vamos a utilizar un chip muy conocido que es el NE555, que fue inventado por el ingeniero suizo Hans Karmesin. Él es diseñador de más de 140 circuitos integrados, y a este chip específicamente le llamó la máquina del tiempo porque es una especie de temporizador flip-flop, y que permite guardar, incluso puede tener memoria porque guarda la posición con un valor de 1 o con un valor de 0. Este circuito se utiliza mucho para poder hacer los primeros circuitos que intentan dejar datos guardados en función del código binario 1 y 0. Así que trataremos de ver las partes del chip a partir de este ejemplo muy conocido. Tiene un encapsulado, que es el que protege al chip. Este encapsulado se fabrica de silicio, ya veremos más o menos el proceso. Y consta de algunas patas que son básicamente soldaduras que van al interior del chip, soldados a la tarjeta impresa, y que permite conectar hacia el exterior con la tarjeta en la cual va a ir integrado este chip. Así que el circuito integrado del chip puede ir dentro de otro gran circuito integrado, ¿verdad?, de una máquina, de un componente. Por lo cual se ocupan obviamente puntas o patas para poder soldarlas a esta tarjeta. El código de identificación nos sirve para saber para qué sirve el chip, ¿verdad? Para poder tener idea también o de la patente, o poder incluso conseguir la amplia documentación que pueda llegar a tener un chip que esté a la venta en el mercado. Cabe destacar que este chip es uno de los chips que se dejó prácticamente para todo el público. Es decir, a partir de la venta de este chip, un montón de personas, ¿verdad?, que estaban iniciándose en la electrónica, empezaron a utilizarlo, gracias a que se liberó. Los primeros chips que se van a realizar en la historia van a ser utilizados por universidades, empresas de Estado, ¿verdad?, y algunas industrias, por lo cual no van a estar a la venta. Y este es el primer chip comercializado, ¿verdad?, que permite que mucha gente empiece a trabajar con los chips. A partir de entonces, pues ya la mayoría de chips están a la venta en el mercado. Tiene una muesca, una pequeña hendidura o corte, que permite tener la idea de cómo va colocado el chip dentro de un circuito. Además tiene un punto para indicar cuál es la pata número 1, ¿verdad?, entre todas las patas que pueda tener. Este chip consta de 8 patas, por lo cual se numeran desde el punto en adelante, ¿verdad?, al 4, y después se le da la vuelta al chip para terminar con el número 8.
El circuito es un circuito pues miniatura, así que aunque se vea un poco grande, entre comillas, porque en realidad el chip N55 es más o menos un tamaño casi de 1 centímetro o 2 centímetros, dependiendo del fabricante, y obviamente el circuito miniaturizado es mucho más pequeño todavía. ¿Cómo se fabrica un chip? Lo fabrican de silicio. El silicio se encuentra en arena que es rica en silicio. Se extrae este silicio mismo, ¿verdad? Se comprime en lingotes cilíndricos, ¿verdad? De tal manera que permita después pasarlo por una máquina para cortar obleas. Y estas obleas son las que se meten dentro de la máquina de impresión para poder hacer una gran cantidad de chips por cada una de las obleas. Después de elaborado cada uno de los chips dentro de las obleas, que pueden haber, ¿qué? 200, 300 chips en cada oblea, se corta, ¿verdad? Cada chip se extrae de la oblea, se hace un pequeño recorte para poder utilizarlo. Miren que un chip como el que estamos viendo en pantalla tiene un tamaño, la oblea completa, de 15 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y por 0.5 milímetros de grosor. Ese es el tamaño de la oblea en respecto. Entonces podemos imaginarnos que un chip más o menos tendrá que 1 centímetro, por mucho, o menos de 1 centímetro en cuanto al tamaño. Este es un chip de que se ha extraído de una oblea. Como pueden ver, prácticamente es como una mini ciudad, ¿verdad? Y si ampliamos un poquito más, podremos ver que hay toda una autopista grabada en ella. Así que el tamaño del chip tendría más o menos el tamaño de la punta de un dedo, ¿verdad? Como podemos verlo, y después el chip se encapsula para protegerlo aún más y se le colocan todos los detalles. En la pantalla vemos el tamaño del chip 555. Este chip de silicio, ¿verdad? La palabra chip hace referencia a pequeño, ¿verdad? Es sinónimo de tiny, de bit, o significaría pedacito, porque en realidad es un pedacito de silicio y con todo una ciudad o una autopista impresa. Básicamente es eso, es una ciudad repleta de diodos, transistores, resistencias y conductos, ¿verdad? Que permiten obviamente colocar todo un sistema programado de comportamiento analógico que derivaría en señales, ¿verdad? De unos y de ceros, y que termina obviamente siendo parte de todo un sistema o todo un organismo, de un circuito, de un aparato, de un televisor, desde el más mínimo pequeño reloj, ¿verdad? Hasta el más grande, la más grande maquinaria que podamos imaginar. Si miramos el chip al microscopio podremos verlo, de hecho este es un diagrama de lo que sería lo que tiene interiormente este chip, bueno, un chip parecido a este, para tener más o menos idea de todo lo que está grabado ahí, ¿verdad? Que son una serie de canales, autopistas, compuertas que aparecen grabadas dentro de este pequeño mecanismo, miniatura. Miremos, por ejemplo, el chip de los celulares. El chip del celular en realidad solo es este pequeño cuadrito de color dorado que está dentro de un chip, ¿verdad? El tamaño de nano, micro y mini hace referencia al tamaño de la tarjetita que está alrededor, es decir, el tamaño de la tarjetita en la cual va incrustado el chip. Que serviría como la tarjeta misma, o verdad, o el cuerpo de la tarjeta que nos permitiría poder adaptar esta pieza dentro de un mecanismo como el que vemos al lado derecho, verdad, que son 3 tipos de mecanismos para poder introducir la tarjeta, como lo podemos ver en los celulares. Responde obviamente a diferentes tipos de normas. En este caso podemos ver la imagen pequeña que está en la parte inferior izquierda, un modelo de 4G, ¿verdad? Según una norma llamada ISA IEC 7810, que muestra otro tipo de disposición de estas pequeñas láminas que en realidad son contactos metálicos que permiten obviamente hacer el contacto con los pines que están grabados en la tarjeta nano, micro y mini de la SIM. Y realmente vemos que a pesar que se mira aún así un poquito grande este chip, no lo es, porque en realidad debajo de estas compuertas, debajo de estas pequeñas láminas de contacto metálico, se encuentra otro pequeño chip, mucho más pequeño todavía, que incluye todas las órdenes y todas las compuertas que permitirían obviamente enlazar nuestro dispositivo con la red.
como un elemento extra, pues también me he podido encontrar con esta pequeña sorpresa que el chip 555, como es tan popular, pues se ha vuelto un rompecabezas, es decir, lo venden como si fuera un pequeño discreto rompecabezas, ¿verdad? Un pequeño discrete timer, que en este caso vale $35, ¿verdad? Es un rompecabezas para los que quieren iniciar en la comprensión de este chip, ¿verdad? Y obviamente trae todos los detalles, resistencias, trae todos los transistores que se ocupan para poder hacerlo, trae las piezas así ensambladas y desprendibles para poder empezar a armar nuestro chip 555, ¿verdad? Que si pudiéramos conectarlo sería completamente funcional. Nos dan la idea de cómo debe ser, que debe ir cada una de las resistencias, nos dan los diagramas dentro de los manuales para saber cómo deben ir posicionadas, ¿verdad? Dentro de y qué función realizaría cada una de las patas que aparecen obviamente dentro de este dispositivo. Curioso, ¿verdad? Y es bien interesante ver que se pueda obtener este tipo pues de dispositivos coleccionables, se podría decir. Yo creo que es el único, no sé si habrá algún otro chip que también se venda de esta manera como un kit de ensamblaje. Supongo que han de haber obviamente kits para hacer más circuitos, de hecho los hay, pero así coleccionable como para tenerlo de decoración, creo que es el único que he visto por ahorita, ¿verdad? Muy interesante este dispositivo. Más adelante veremos también las compuertas y veremos obviamente cómo funciona cada uno para tratar de emular más o menos la idea de circuitos como aparecen en estos chips.